together and that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love, and the truth will not provide anything that we have said. Baby, can we survive? Buenas noches, amigas y amigos. Estamos con ustedes en esta nueva televisión online, Tiempo Presente, y voy a decirles lo que escribió en su momento y en su tiempo el emperador filósofo o filósofo emperador Marco Aurelio. Como Antonino, soy ciudadano de Roma. Como hombre, lo soy del mundo. Exactamente esta es la vocación con la que nace esta televisión, que nace en una de las Islas Canarias, que, como decía el poeta, era su patria, que en el Atlántico nada. Y esa idea la queremos transmitir siendo políticos en el sentido estricto y etimológico del término, la polis, porque queremos participar, queremos informar, queremos orientar y queremos ser útiles a la sociedad donde vivimos en este tiempo presente, que es justamente la cabecera de este programa online que se acaba de poner en marcha en esta isla, como dije anteriormente, ¿no? Y para empezar, si les parece, vamos a tratar un tema que justamente en el mes de octubre la ONU puso como Día Mundial, Día de las Personas de Edad. No me gusta mucho el tema de las personas de edad, porque problemas de edad los hay a todas las edades, por lo tanto la redundancia, desde que se nace, desde que se es niño, adolescente, mayor, adulto, pareja o anciano. Pero sí sería importante tocar este tema, que además en parte a los que estamos hoy acá nos representa, nos atañe, nos afecta, en el sentido de que estamos jubilosos, estamos contentos de estar jubilados, pero estamos activos. Somos alguien. Hemos sido y también somos. En ese sentido, queremos transmitir un mensaje de lo que se denomina hoy día, sociológicamente hablando, envejecimiento activo. Y por ello, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de nosotros, empezando por María Luisa Blanco, nuestra compañera y nuestra amiga. Gracias, Paco. Es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y con el público en general en esta nueva televisión, un espacio que se me antoja, un espacio cariñoso, de confianza, de libertad, un espacio para poder compartir nuestras propias experiencias, conectando con ese tiempo presente, que es lo único que importa, porque el que ya pasó, pasó. Y este tiempo presente nos puede ayudar a seguir construyendo ese futuro que depende de todos nosotros. O sea, no podemos estar siempre echando balones fuera, sino asumir que todos somos copartícipes de lo que es la sociedad que vivimos. Me gustó que Paco hiciera esa cita histórica, porque sin duda, ayer lo hablaba con unos amigos en la Avenida de las Canteras, sin duda, todo lo que es la tradición griega y romana todavía nos inunda desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista hasta pedagógico, si me apuras, porque los griegos y los romanos lo pensaron casi todo. Después, claro, en la sociedad en la que estamos, con las nuevas tecnologías, todos los cambios que han habido, pues hay elementos que no están ahí, pero la esencia del pensamiento, esa universalidad que decía, que acabas tú de nombrar, de Marco Aurelio, yo creo que lo seguimos sintiendo los que no queremos sentirnos atrapados en ninguna, digamos, identidad sectaria, partidista, que nos haga perder el auténtico sentido de lo que yo entiendo que es la religión, en el sentido más amplio del término, que es la unidad. Sentirnos unidos a todos los ciudadanos del mundo
conectando con esa antropoética planetaria que a mí me encanta como la plantea el filósofo Edgar Morin, que es la persona, nosotros, individuos, con la especie, donde todos somos iguales, seamos del color que seamos, de la raza que seamos, del sexo que tengamos, y con el planeta. Estamos en un momento donde no podemos olvidar ese bucle, individuo, persona, especie, planeta. Casi cosmos. Y a mí eso me ha encantado que hayas hecho esa cita, porque efectivamente yo me gustaría formar parte de esa antropoética planetaria, de sentirme aportando, porque además todos sabemos hoy día, y más que nunca, que cualquier pequeño gesto de amor, de solidaridad, de justicia, de mejora nuestra incluso personal, va a repercutir en los que tenemos más cerca, pero también en los que tenemos más lejos. Habría que pensar que hay vida más allá de mi barrio, de mi ciudad y de mi isla. Y vida, y más vida, después de cualquier tela que sea la identidad de una bandera y de cualquier territorio marcado a color. O sea, ese es el sentido casi cósmico. Y, bueno, hay que decir que María Luisa Blanco es una profesora de universidad con la que yo he compartido años de experiencia, aparte de la profunda y entrañable amistad, doctora en psicología, trabajadora social, y que además es importante que esté con nosotros porque ha participado activamente incluso en la política, en la polis, a nivel incluso de intentar transformar el ambiente en lo que nos movemos, que es la ciudad o la región o lo que ustedes quieran llamar. Y con ello también pasamos a hablar con nuestro amigo y gran amigo, compañero Antonio Melián, que también nos diga. Muchas gracias, Paco. Sí, no, la verdad que esto empieza bien. Yo estoy contento porque es que se ha hecho un poco una síntesis de lo que pensamos, de la filosofía, de lo que puede ser el programa. Yo quiero incidir que también me hace ilusión estar en este programa porque vivimos ya esa realidad. Estamos de este programa en concreto, de la jubilación, la tercera edad, el final de la etapa, lo que yo creo que con poco acierto los filósofos, los psicólogos y sociólogos le llaman la edad de la desesperanza, no de la desesperación. La desesperanza porque ya no esperamos nada, como que no esperamos nada. Estamos esperando lo mejor, los nietos, de cómo crece la familia, cómo se desarrolla, el cariño que nos aporta y podemos aportar. Tenemos muchísimo que hacer. O sea, yo creo que ese júbilo viene de ahí, tener tanto tiempo libre para dedicarlo a los que queremos, que estamos siempre alegres, porque estamos en una predisposición, no es obligatoria, nos estresa, sobre todo a mí, porque ya yo no puedo estar arrastrándome por el suelo con 2 o 3 nietos detrás en el hombro, hombre, o en la espalda, no puedo. Entonces pues ya hago pactos con ellos y jugamos a otras cosas. Pero esto es vivir. Y por otro lado, yo lo que quería decir era que este programa pretende de alguna manera, todo, como tú ya bien lo has dicho, es acompañarnos todos en la problemática que se nos puede ir surgiendo. O sea, se nos acaba la fuerza, nos invade la enfermedad, las limitaciones están permanentemente avisándonos, y si no le hacemos caso estallará un dolor de espalda o uno en la rodilla o cualquier otra cosa, ¿no? Pero realmente yo creo que vivir intensamente esta etapa, aportar, estar aquí ahora mismo gratis amores, unidos, aportando lo mejor que sabemos para compartirlo con los compañeros del mundo, porque además me hace ilusión también que esto pues llegue a todos lados, responder a aquellas dificultades que entendemos que podamos tener nosotros, que por tanto los tendrían ellos, y cómo lo estamos resolviendo, o cómo dicen que tendríamos que resolverlo, aunque nosotros no lo resolvamos. Esto es lo que espero. Hay que comentar que Antonio Melián
es mediador familiar, es licenciado en Ciencias Religiosas, también ha sido profesor en diferentes centros de enseñanza de la isla de Gran Canaria, y que es un gusto también que esté con ustedes y que, como todos, intentemos aportar ideas, soluciones que en cierto modo, y me dirijo fundamentalmente a Magui, Y porque tiene más experiencia. experiencia y la transformación de la gente para mejor. Y por lo que respecta a mí, ya me conocen en esta televisión, Paco Javier Montes de Oca, también profesor universitario, psicólogo, y también he trabajado en diferentes instituciones públicas, y que encantado y con mucho gusto en seguir con mucha ilusión, como han dicho los compañeros, en este nuevo reto, en esta nueva experiencia que se transmite desde Canarias para, como decías, el mundo mundial, para todas partes. Y sin pérdida de tiempo, vamos a hablar algo, un ratito, vamos a conversar sobre la tercera edad o la cuarta edad, o esas personas mayores que ya hoy, cuando se dice que una persona de 75 años, ¡ay, qué joven! Claro, ya tenemos larga vida y posiblemente tendremos que dar mucha lata a mucha gente en nuestro transcurrir, en nuestra vida general, ¿no? Y si quieren, si les parece, les voy a dar un dato solamente, porque tampoco esto es cuestión de dar mucho dato y mucha estadística, pero sí podremos, por ejemplo, decir que hoy día hay 700 millones de personas en el mundo mayores de 60 años. Bien, hace 70 años se calcula que había unas 250 millones de personas en el mundo mayores de 60 años. Pero es que en el año 2050 habrá 1.200 millones de personas mayores de 60 años. ¿Gracias a qué? Afortunadamente, a la medicina, a los avances de medicina, a la tecnología y a las reivindicaciones de diferentes instituciones públicas y privadas para que se mejore la calidad de vida de la gente que, como antes decías tú, se supone o se pretende, un prejuicio evidentemente, de que estamos en la edad de la desesperanza. Para nada. Posiblemente salga este tema ahora aquí, porque hay diferentes actitudes y estereotipos referentes a la tercera edad que también hay que disipar y hay que... Entonces, con estos datos, con este dato, vamos a ver qué nos sugiere a nosotros desde el punto de vista sociológico, histórico, pedagógico, social, familiar, en qué momento nos encontramos las personas que son mayores. ¿Cuál es la más dificultad? ¿Qué aspectos o qué amarguras o qué desencantos esas madres, esas abuelas que se quedan solas en las casas? No se olviden que no hace muchos están saliendo estadísticas de personas que de 70 y 80 años que se las han encontrado muertas en domicilios. Y con tiempo muerto. O sea que hay diferentes cuestiones y hay diferentes aspectos que tratar, diferentes miedos que acechan, no solamente miedos, sino dificultades, peligros, riesgos que afectan a esta edad en cierto modo provecta, pero tan provecta porque ya hay bastante actividad y que por supuesto tenemos que tratar y tenemos que intentar intervenir, y nada mejor que con el ejemplo, como dije antes, enriquecimiento activo, sin petulancia, que sirva de ejemplo para los que nos ven, las personas que estamos acá ahora, que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo Antonio, Magui y yo, estamos haciendo cosas, e incluso en algún momento, hablaba con Magui, tiene menos tiempo que antes, no estaban activos. Yo también a veces tengo menos tiempo que antes, porque estamos trabajando en temas para la sociedad, para los demás, de cooperación, o estamos trabajando cuestiones personales que nos recrean, con las que disfrutamos y con las que envejecemos activamente. Porque no nos olvidemos además que, en cierto modo, se envejece como se ha vivido. Exacto. Ok, Magui. Se muere como se vive, de alguna manera. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, el hecho de situarnos con esas cifras tan impactantes de millones, miles de millones de personas mayores, que cada vez somos más,
es impactante, pero también hay que contextualizar esa realidad. Yo creo que estamos en una cultura dominante, entendida como un estado de la mente que tenemos los seres humanos en este momento de la historia, en este tiempo presente, y esa cultura tira de nosotros hacia realidades individualistas, consumistas, tira de nosotros hacia proyectos que ponen su objetivo más importante en el enriquecimiento económico y, por simplificar, nos hacen olvidar muchas veces que nos construimos con los demás, que construimos la felicidad con los otros desde el primer momento que abrimos los ojos, pues rodeados de la familia, nuestra madre, nuestro padre, hermanos si los teníamos, y que nos vamos construyendo en esa interacción con los demás. Antes, cuando tú hablabas, Paco y Antonio, me acordaba yo que nuestra conexión, la conexión que tenemos aquí los tres, tiene que ver con lo social, porque cada uno, nosotros hemos sido, Paco y yo hemos sido compañeros en la Escuela de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria, pero con Antonio, él también estaba implicado en procesos comunitarios, en proyectos comunitarios, desde el lugar en el que estaba cada uno, y nos une esa, digamos, cultura nuestra de sentir que lo social, que el entorno, que las relaciones, que los afectos, tienen muchísimo que ver en cómo estemos las personas en cada momento de nuestra vida. Ahora, sin dudarlo, en este momento de nuestra jubilación, de nuestra mayoría de edad, por decirlo así. Y por eso me resultaba interesante no olvidar que esa cultura dominante nos coloniza a nosotros, nos influye a nosotros para que consumemos, para que vayamos más deprisa, para que estemos todo el día corriendo. De hecho, yo tengo que confesar que los problemas de salud que he tenido en mi vida, todos han tenido que ver con el estrés, todo. Colon irritable, rotura de muelas, por poner algún ejemplo, artrosis. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la artrosis tenga que ver con el estrés? Pues tiene que ver. Con lo cual es porque yo misma me dejé influir por esa cultura en la que hay que ir hacia adelante haciendo, y a veces olvidamos que es más importante hacer menos, pero hacerlo con calidad y hacerlo con calidez. Sí, no, yo en ese aspecto, y volviendo a la preocupación, Paco, de qué pasa, ¿no? Que hablamos de varios temas, de peligros o de situaciones de miedo en la tercera edad. A mí me gustaría alentar un poco esto. Primero, definir que la soledad no es vivir solo, que ya es bastante soledad, sino hay una soledad que yo creo que es más triste, ¿no? Vivir solo o sola, rodeado de los demás. Uh-huh. Muchísimo más grave es esa soledad si los que te rodean son tu familia, uh-huh, porque secan tus sentimientos, cortan tus raíces, te envían al otro mundo, ya te están enviando al otro mundo. Ya es cuando la persona de la tercera edad empieza a decir, me gustaría morirme. Uh-huh. Sí, no, yo. Sí. Bueno, buena reflexión. Muy bien, vamos a seguir comentando el tema que ahora plantea Antonio, porque tiene muchas, es poliédrico, tiene muchas aristas, ¿no? Pero vamos a hacer un alto en el camino, si les parece, y volvemos de inmediato, ¿ok? El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estamos de nuevo con ustedes tratando, hablando, en cierto modo también discutiendo entre nosotros, debatiendo, en armonía, lógicamente, todos los temas que afectan a la tercera edad, que por supuesto en este programa se van a tratar en varios momentos, porque es importante, dado la situación en la que vivimos y dado la cantidad de personas mayores que, como antes apunté, hoy existen en el mundo, y los diferentes recursos que se están haciendo, que se están impartiendo para poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Antonio hablaba de un tema muy importante, la soledad. La soledad de las personas mayores. La soledad, que como bien sabemos también Mago y yo, y tú, claro, es la antesala de la depresión. ¿Por qué una persona mayor, en qué estado se encuentra cuando está sola? Hay una definición clásica que también está asociada a lo que es la depresión, que es la melancolía. Bien, ¿cómo podemos paliar? Porque estamos hablando de un estado emocional. ¿Cómo podemos paliar, combatir, intervenir en los estados de soledad de las personas mayores? Que es un estado emocional, evidentemente, con tintes negativos. Sí, no, evidentemente, esa soledad además va acompañada en el hombre o en la mujer del rey o la reina destronada. Bien. Esto es importante y es un vacío que o lo llenamos afectivamente. Yo no digo que con adulación, pero sí con estimulación. Cuando vivía mi suegra, que murió hace unos años, con 99 años y medio, o sea, nos faltó un par de meses para que cumpliera los 100. Siempre en la mesa, sobre todo cuando estaban los niños, los que ya no son niños, estaban ya mis hijos, había una valoración y se lo decían: abuela, aprendemos mucho de tu sabiduría, qué sabia eres, abuela. Ella quitaba hierro al tema, o lo intentaba, pero realmente aquella mujer empezaba a participar en la comida o en la fiesta de forma activa. Estaba siendo valorada. Ella recuperaba aquel papel de... Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Yo creo que con cariño. El cariño es una cuestión fundamental. Esta gente que cae después en el estrés y en el complejo que se pronuncia muy raro, pero que es el complejo del quemado ya en un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo con la persona mayor es un trabajo indecente, es un trabajo no productivo, es un trabajo muchísimas veces no retribuido, es un trabajo repetitivo, es un trabajo aburrido. Entonces, efectivamente, aparecen aquellos libros de autoayuda. ¿Quién ayuda al que ayuda? ¿Quién cura al que cura? Los llamados cuidadores informales. Entonces, aquí y me gustaría dejarlo aquí ya para que María Luisa y tú pues añadieras cosas también. Sí, yo creo que has dicho algo muy importante, y es que todas las personas necesitamos a lo largo de nuestra vida que nos quieran, el afecto, pero también que nos reconozcan la utilidad que tenemos para los demás.
Entonces, bueno, yo tengo una madre de 93 años y que en algún momento dice, ya yo, pues no, realmente no estoy sirviendo para nada. Entonces, mamá, todo lo que tú nos planteas, todo lo que nos dices, todos los consejos que nos das y estar contigo, el cariño que sentimos, eso realmente es importante trasladárselo a una persona mayor que sienta que no es un cero a la izquierda, eso que tú contabas también de tu suegra, ¿no? Que se sienta reconocida. Ella también nos dice muchas veces, no necesito que vengan largo rato a verme, sino un ratito, que pasen, me den un beso. Hola abuela, claro, tiene nietos, bisnietos, a esta edad pues ya se tienen. Y yo creo que aquí hay dos vertientes, la vertiente de la persona mayor que pierde habilidades en el sentido de que ya no puede a lo mejor valerse todo lo que quisiera por sí misma, no puede hacer, que le gustaría hacer tareas en su casa y no puede, se siente impotente, y es lo que tú decías un poco, ese destronamiento, ¿no? Ya no soy tan útil como antes, ya no puedo hacer la comida como antes, ya no puedo limpiar como antes, ya no puedo... Y eso, a no ser que se supla con un reconocimiento de otras cosas que sí aporta y que lo reciba por parte de los hijos y de los nietos, sí abuela, sí mamá, tú nos aportas mucho, nos das cariño, nos das sabios consejos, porque es verdad, siempre hemos hablado de las batallitas de los abuelos y realmente es muy interesante escuchar esas batallitas de los abuelos. Nosotros en una ocasión lo que hicimos, todos mis hermanos y yo, fue recoger en un libro todas las frases y las citas que mi madre iba diciendo y que además tenían que ver también con su madre, con nuestra abuela o bisabuela. Y quedó muy bonito y ella se reía, ¿no? Porque cada persona mayor tiene su forma de contar cosas del pasado y a mí me parece muy importante que sientan que son útiles y que les valoramos y que les traslademos continuamente, porque no es solo que se lo digamos un día, porque hay un, digamos, sociólogo, Amitai Etzioni, que habla también, aparte del afecto y del reconocimiento, él dice que tiene que haber una satisfacción repetida. No puede ser que te diga, hoy te quiero y hasta dentro de 3 años no te lo diga. No. El afecto hay que, de manera repetida, hacérselo llegar a las personas, a los niños y a las personas mayores, y entre nosotros también, en el día a día. Hay dos palabras que han citado los compañeros, las compañeras y compañeros. Antonio citó la palabra estimulación y tú citaste la palabra habilidad. Estamos dando soluciones, estamos dando soluciones para los que nos escuchen un poco, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay los psicólogos evolutivos y los gerontólogos hablan de 2 tipos de inteligencia. La inteligencia que se llama fluida, que es la que depende, la que hay aspectos que dependen de la genética, de los genes, de la herencia, y la que se llama inteligencia cristalizada, que está fundamentada, se basa, se promociona y se estimula con habilidades en el ambiente. Y esta inteligencia cristalizada crece en las edades avanzadas. ¿Y cómo crece? Estimulación y habilidades. Entonces, claro, ¿y qué es lo que es una persona mayor puede ser capaz? Cualquier cosa, tú decías ahora, un recurso, pues que haga un fraseado, una historia de su vida, el que sabe armar cestas, el que sabe hacer artilugios para su nieto, el que sabe pintar, el que no se ha desenganchado totalmente de una institución educativa que, por ejemplo, ha dirigido, el que participa en yoga, en tai chi, cualquier cuestión. O sea, todas aquellas actividades proactivas que ayudan a no estar parado, a no detenerse, a no estar en ese estado de desesperanza. Y por eso me ha gustado mucho que surgieran estos temas, que surgiera el tema de la estimulación y de las habilidades. ¿Y eso a quién corresponde? A uno mismo y a su entorno. Y al entorno. A las personas que les ayuden y que les reconozcan, porque además hay un prejuicio muy extendido, que también los psicólogos evolutivos lo han estudiado, el prejuicio del edadismo. El edadismo es un término que se aplica a
cierta actitud negativa hacia la tercera edad en la que cunde la desesperanza. Ya no hay nada que hacer. Estamos en el límite. Lo que un poco decía tu mamá también, ya no sí sirves. Simplemente con que cuentes una historia de tu vida y que la cuentes, o que la escribas incluso, y que los demás escuchen, ya eso es una actividad proactiva que ayuda a estas personas a seguir adelante. Por supuesto. ¿Te parece? Lo que acabas de decir, bueno, primero quiero decir que si no se entiende bien lo de habilidad y estimulación, el ejemplo es Paco en este momento. Él, estimulado por un montón de recursos, es hábil en coger la palabra y coger la expresión última que se ha hecho y volcar. Este es un ejemplo, que lo que queremos es aprender. Cuando yo daba clase de religión y estábamos hablando de la eutanasia, un chico de un barrio conflictivo, un barrio socialmente, ¿cómo se llama? Tangencial. Bien, pues este chico dice, yo tengo mi abuelito, y entonces citó a dos primas que estaban allí, fulana, mengana, sí, tenemos abuelito. Y entonces yo no quiero que mi abuelo se muera mientras sonría, mientras nos mire, mientras balbucee palabras que ya no entendemos. Y entonces que nadie me toque a mi abuelo. Esa era su definición de eutanasia y de tal. ¿Por qué? Porque su abuelo era útil para una estimulación incluso de ellos, ¿no? Por eso ellos se turnaban y 3 días en semana estaba uno de los 3 nietos con él. Entonces esto les ayudaba a ellos también a ser responsables. Esto era muy bonito como fantástico. Del tema. Me gustaría que Magui, en su gran labor y gran experiencia de participación ciudadana, no solamente como profesional, sino como política, en el sentido de participar, de alguna experiencia que hayas tenido y que haya sido productiva y que se haya evaluado de forma positiva en tu experiencia como en lo público, en lo que es la red pública, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que hay muchas personas mayores que todavía, claro, tenemos que hablar de distintos niveles de salud física, porque algunos pues estamos todavía físicamente más válidos, luego hay otras personas que necesitan esos cuidadores que antes decíamos en distintos momentos, y en algunos pues cuando ya las personas no pueden valerse de ninguna manera, pues es muy duro ese trabajo de cuidador al que antes Antonio hacía alusión, ¿no? Pero yo tengo que decir que en mi experiencia política estuve 8 años de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, 4 primero en la oposición y luego 4 gobernando, y tuve la suerte, y digo suerte porque aunque fue muy duro físicamente para mí, pero fue una experiencia maravillosa cuando me asignaron la Concejalía de Participación Ciudadana, que fueron 4 años. Realmente 4 años es muy poco, pero en ese sentido tengo que decir que se pusieron en marcha los consejos de participación ciudadana en todos los distritos de la ciudad. E incluso empezamos a trabajar una cosa que le llamamos Consejo de Sabios, con los mayores de la ciudad. Y los reunimos en el Parque de Dorama y tuvimos un encuentro con el alcalde y los mayores, que eso realmente tuvo poca continuidad, pero fue el deseo de hacer un reconocimiento, igual que se hizo un reconocimiento a todo el movimiento vecinal, que eran gente también muy mayor y que participaron cientos de personas, porque hay mucha gente mayor que tiene una actitud realmente de querer aportar a la sociedad, pero esto que tú decías, esa palabreja que dijiste antes, que no me acuerdo cuál es, pero estamos en una sociedad donde lo joven, en esa cultura que yo decía, es lo que prima, ¿no? Si eres joven, eres guapo porque eres joven, estás activo, estás ganando dinero, o sea, y se nos olvida lo que es la sabiduría que puede aportar un mayor, la ternura que puede aportar un mayor, la historia que puede aportar un mayor. Y en esos consejos que tuve, mi experiencia en el ayuntamiento, puedo decir con satisfacción que había mucha gente mayor, incluso algunos jubilados,
que incluso se atrevían a hacer propuestas, incluso por ejemplo de ingeniería, una propuesta para resolver el tema de la arena de la playa de las Canteras, por ponerte un ejemplo. O sea que hay mucha gente mayor que si se les crea un espacio, son capaces de aportar, pero no solo de una forma intuitiva, informal, como estamos haciendo aquí, sino realmente a conciencia, partiendo de su formación, en este caso era un ingeniero, independientemente que luego esa idea haya llegado a buen puerto, pero desde el espacio de compartir, cada uno desde su mirada, para mejorar cada espacio de la ciudad, cada barrio, las personas mayores tenemos un papel muy, muy importante que, lógicamente, en diálogo con los jóvenes y en diálogo también con los niños, porque cada mirada tiene que integrarse para que el resultado sea algo que realmente beneficie al bienestar, y eso es también un poco el trabajo comunitario. Recoger ese diagnóstico comunitario que también hicimos por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria, en una ciudad de casi 400.000 habitantes, hicimos el primer diagnóstico comunitario de la ciudad y se recogieron 500 y pico propuestas, muchas de las cuales partían de personas ya de edad. Bien, vamos a hacer una pausa y no se vayan porque enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Estamos de nuevo con todos ustedes tratando este tema tan interesante y tan trascendental en la vida de la gente, porque es lo que a todos nos espera, la última etapa de la vida. Es el pensar y el sentir en la otra punta de la vida. La primera sería la infancia, que también posiblemente y seguro que vamos a tocar en esta tertulia, ¿no? Estamos hablando de una experiencia y yo les voy a decir una también que tuve en un momento determinado a una persona que traté en una residencia, una maestra deprimida, melancólica, perdida, lo decía por sabio. Y entonces ella empezó a hablar conmigo, estaba muy bien, pero claro, estaba ahí, estaba con una mente muy abierta y muy despierta, ¿no?
y entonces le animé a que escribiera una especie de memoria de su vida, sobre todo su vida docente en un pueblo de Lanzarote. Y lo escribió, un familiar se lo pasó a ordenador y luego se puso en la residencia, se puso en el talón de anuncios, ¿no? Y aquella mujer se sintió útil. Volvió a ser sabia, pero en ese sentido no fue solamente una sabiduría intelectual, sino que le tocó su alma, le tocó su aspecto emocional, elevó su nivel de autoestima y tenemos una sabia que volvió a retomar su vida y que la expresó, su vida docente evidentemente, y que fue útil, que es también lo que antes apuntábamos, ¿no? Entonces, como ya no nos queda mucho tiempo, si quieren, vamos a seguir un poco avanzando en el tema, ¿no? Y antes hablaba Antonio de un tema en un principio que es muy importante. Claro, hablaba de las personas que están con personas mayores en sus casas o en las residencias. Cuidadores informales, cuidadores formales. Los formales son aquellos que trabajan y que viven de eso y que son profesionales. Pero, Magui, te lo pregunto a ti, ¿ha habido, eres consciente, tienes noticia en tu etapa como política de algún programa señero en la isla o en la región o en Las Palmas de respiro familiar para esta persona? No, yo no lo conozco, no tengo esa suerte, no sé si tú lo conoces. Desde el punto de vista político en sentido más amplio, lo que se intentó fue el tema de la ley de la dependencia, ¿no? Pero desgraciadamente yo soy muy crítica, la ley es necesaria, hay que apoyar a los cuidadores, hay que, digamos, apoyarlos no solamente económicamente, sino desde el punto de vista psicológico. Y lo que sí que creo es que yo no conozco a asociaciones que trabajen el tema del respiro, pero es fundamental y eso se tendría que poner en marcha en un espacio comunitario, digo, en cada ciudad, en cada pueblo, pero no solamente son los respiros necesarios para la gente que atiende a personas mayores, sino también el tema de madres con niños pequeños. Realmente estar todo el tiempo dedicándote de una persona que te va a chupar, por decirlo de alguna manera, mucha energía y que cuando ves un niño tiene de alguna forma la recompensa de que estás construyendo una vida que todavía no está desarrollada, pero cuando es una persona mayor que ya está encamada y que tú ves que realmente pues le queda poco tiempo, cuando realmente esos cuidadores están bien entrenados y tienen esos momentos de respiro, esa relación que existe entre el cuidador y la persona cuidada puede ser constructiva y positiva incluso para el cuidador, porque se acerca a esa persona desde una actitud de amor, solidaridad, pero también de descanso, de estar descansada, con lo cual en esa interacción, aunque la persona ya no esté todo lo entera que debería de estar por su enfermedad o por los años o lo que sea, se produce realmente un intercambio de energía que favorece a las dos partes. Pero si la persona está agotada, tiene su vaso vacío porque ya no puede más, entonces se pueden producir situaciones que se están dando de maltrato a las personas mayores. Se producen maltratos a las personas mayores por parte de cuidadores, por parte de familiares, de hijos y nueras, porque esas personas no están en condiciones de atender adecuadamente a esas personas que lo necesitan. Y al no estar en condiciones, porque no solamente no tienen respiro, a lo mejor es que no tienen medios económicos, la idea de la dependencia, a lo mejor es que realmente están en unas condiciones personales también de exclusión social. O sea, se dan muchos factores en el entorno, de ahí la importancia de un trabajo social, un trabajo social de participación, pero un trabajo social donde a partir de la mirada de todos los hombres y mujeres de una ciudad, de un barrio,
se construyan respuestas que realmente tengan en cuenta las necesidades de esa población y que las respuestas tengan mucho que ver con las tradiciones, con la capacidad de esa propia comunidad de construir alternativas para que la convivencia y, digamos, la atención a las personas mayores sea una atención coherente, serena, justa y que todo el mundo se beneficie, que sea lo que se llama una relación sinérgica y no que yo me hundo en la miseria para que el otro esté bien. No, todos tenemos que vivir que en el intercambio de la ayuda, en esa ayuda, todos nos sentimos beneficiados moralmente, espiritualmente Claro. e incluso, en algún caso, hasta económicamente con el tema de la ley de la dependencia. ¿Cómo veías tú, como tú también tocaste el tema y muy acertadamente, cómo ves tú a las personas cómo has observado tú, qué cosas has observado tú en aquellas personas que cuidan a personas dependientes en su casa o no dependientes? ¿Cómo las encuentras? Hombre, son personas que vienen con la lección aprendida. Hay un memorándum cuando entras a esa casa. Es decir, mi madre no le agobie mucho, no le mande porque le va a poner nerviosa, tal. Entonces llegas encorsetado totalmente, y llegas con una tensión. Entonces cuando la persona, a lo mejor en un exabrupto, quita y tal, ¿no? Lo que sea, lo que tienen ya los mayores en esta situación, produce en el cuidador o cuidadora una sensación de no lo sé hacer. Si es contratada, voy a perder un puesto de trabajo. Y si no lo es familiar o tal, no lo sé hacer. Y por tanto me retiro, mamá no me entiende, como siempre. Entonces incluso se produce esa baja estima porque se relaciona ese desplante a toda mi vida, ¿no? He sido desplantada, he sido quien no tiene en los momentos de bajona ese sentimiento de ser desplazado, ser la entenada. ¿Quién no se planteó alguna vez si era recogido, ¿no? O sea que, pero yo quería insistir también en esa actividad al revés. O sea, estamos tratando el último recurso en personas que ya están en calidad de asistido, pero no, yo me voy a los bancos de las plazas. Allí te encuentras, sé que yo era director de sucursal de banco. Qué bien vendría este hombre en el local social para que le explique a un montón de gente cómo se monta una empresa, que le acompaña a los organismos. De esto sabe este señor, que le acompaña al banco de turno para un minicrédito, lo que pueda conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué haría un carpintero? A padres y madres y jóvenes, cómo reparar los muebles que tienes en tu casa. ¡Qué maravilla se podían hacer ahí! ¿Qué haría un fontanero? ¿Qué haría? ¿Cómo tenemos sentados, aburridos, con las manos en el bastón, viendo pasar las horas? ¿Cómo tendríamos en esa actividad, esa gran capacidad experimental, ese oficial de un trabajo bien hecho, aportándolo gratuitamente a la sociedad? Sí, los bancos de tiempo, ahora están lo de los bancos de tiempo que se han puesto también en marcha, el trueque, ¿no? Claro, hay una experiencia, y tú hablando de los bancos, fíjense que ya nos encontramos con más mayores sentados en bancos que niños jugando. Mayores. Hay una experiencia que quiero que también ustedes hablen o qué les parece. Hay una experiencia que yo intenté hacer y que luego no se llevó a cabo, pero que acabo de ver que sí se hizo en un pueblo, no sé, de Castilla, encuentros de generaciones en residencias. Lo que hacían es, y en casas particulares, sobre todo en residencias, llevaban a jóvenes para participar en actividades con gente mayor. Y entonces, a través de esos jóvenes, que hablaban con los mayores y demás, estos jóvenes descubrían eso que tú acabas de decir: el carpintero, el ebanista, el pintor, el músico. Claro, no podemos olvidarnos que una de las mayores riquezas artísticas de la humanidad se han producido después de los 80 años.
Picasso, grandes directores, Foncaraña, que murió cerca de 90 años dirigiendo orquesta. O sea, quiero decir que, apuntando lo que tú decías, algunos elementos de la sociedad, algunas personas, algunos colectivos, algunos políticos, tendrían que ocuparse o tendrían que plantear programas en los que despertar el interés para que estas personas mayores que están sentadas en los bancos y que han sido algo y que sigue siendo algo como nosotros ahora, puedan aportar su riqueza experiencial y sus habilidades a los demás. Esos son recursos para cada comunidad. Las personas mayores son aquel dicho que decía: cada vez que un viejo se muere arde una biblioteca. Pues sí. Ese dicho estaba antes sobre la mesa. Pero yo creo que también es importante que, aparte de que hubiese la posibilidad de generar, todas las experiencias intergeneracionales son buenas. En la Universidad de Valladolid, una compañera, Natividad de la Red, ya también jubilada, puso en marcha un programa donde se compartía vivienda con aquello de la soledad. Los estudiantes iban a compartir vivienda con las personas mayores y a cambio de simplemente tenían que estar con la persona mayor un par de horas al día, y para que realmente la compañía no es que duermo allí, como allí o lo que sea y luego me voy, no. Un par de horas se comprometían a estar, con lo cual se generaba un diálogo. Lo de la soledad, la persona mayor se siente acompañada, pero el chico joven recibe a cambio un espacio y también un acompañamiento de un sabio o de una sabia, y una experiencia, claro, y un cariño, porque no es lo mismo que un chico joven esté solo en una ciudad incluso que a lo mejor no es la de él y se están dando... Perdón, un programa en televisión que salió a la luz y creo que era un chico que lloraba amargamente porque se había ido su compañera. ¿Entiendes? O sea, había, no solamente por una parte, por las dos partes, había una relación, claro, afectiva muy potente. Su compañera, que era una persona mayor. Disculpa, claro. Era el caso, él estaba el caso de una casa. Claro. Sí, esto creo que es muy importante. Yo creo que hay muchas fórmulas, claro, para que no nos olvidemos que somos todos necesarios, cada uno aporta lo que en cada momento de su vida puede aportar, distinto, y eso es lo bueno, que nos podemos complementar, los jóvenes con los mayores e incluso los niños, porque de la misma manera que a los mayores se les margina porque ya no tienen la frescura de la juventud, también a los niños, ¿cómo era aquel dicho? Cuando seas padre comerás huevos, no sé cómo era lo que se decía, porque los niños también tienen mucho que decir en la construcción de una ciudad, en la mejora de una casa. O sea, tenemos entre todos que decir qué proyecto de vida y de felicidad podemos construir entre todos, porque la participación no es solo en una ciudad a nivel político amplio, sino también es en la vida cotidiana. Contar los unos con los otros para cada día ir definiendo entre todos qué vida podemos vivir mejor. Yo a eso aporto una idea aberrante. ¿Qué pasaría si le diéramos a nuestro querido alcalde y a toda su corporación, más la oposición, un mes de vacaciones e incorporáramos, a elección de los propios niños del colegio, incorporáramos una corporación de jóvenes? Yo creo que ya yo me pongo a temblar, ¿no? Ya me pongo a temblar, pero estoy convencido que brotarían leyes justas, brotarían leyes legales. Y añado otro ejemplo, y quédense con los niños sentados en el esto. Hicimos a instancia de la dirección, se ha hecho. A instancia de la dirección del colegio se estaba haciendo un reglamento de régimen interno. Y a mí se me ocurrió la idea, que lo hagan ellos. Claro. Tú estás loco y tal, verás lo que van a poner. Bueno, pues lo hicieron. Muchísimo más duro que el nuestro. Claro. Cuando razonaban. Aquí se viene a estudiar, que es igual que venir a trabajar, no a hacer de machango ni de nada. Esto era muy sancionado a la manera de que ellos sancionaban, y era duramente sancionado. Y dijeron, esto no lo podemos admitir porque es muy duro. Digo, pero es muy real. ¿Me entiendes? Y volvemos. Una cosa es la experiencia que se hace a lo mejor un día
de gobierno a que las leyes tengan resultados sociales. Pues ¿Qué sobre eso, pasa ahí? quedan temas sabemos. en el candelero que lo vamos a ver No sabemos. seguro en futuros programas, porque no queda todo dicho, ni mucho Claro, menos, no. ¿no? Pero por hoy vamos a terminar el programa, y la televisión online sigue con todos ustedes de forma continua, ¿no? En este tiempo presente, que también es el de ustedes. Y les agradecemos además que hayan tenido tiempo para vernos y para escucharnos. Hasta pronto entonces.